crazy man, now it's fine, now he's broken. A crazy man on the top has spoken. A crazy man growing up knowing nothing. Bueno, aquí estamos de nuevo. Un nuevo capítulo de esta serie de Twitch que comencé a hacer unas semanas. Y nada, hoy tendré el honor y el placer de hacer una pequeña entrevista a Marcio Meléndez, a quien conozco desde hace varios años. Él es astrónomo venezolano también. Y nada, sin más preámbulo, vamos a ello. Así que aquí está Marcio, bienvenido, un placer tenerte por acá. Hola Efraín, ¿cómo estás? Eh, Gracias por esta invitación. Es la primera vez que nos vemos, primero por internet hace tiempo, ¿no? Tenemos tiempo Tenemos sin tiempo vernos. sin ver, por lo menos. Sí, lo último que hicimos juntos, recuerdo, claro, las clases de el curso de introducción a la astrofísica que llegamos a hablar, pero casi todo fue por correo. No recuerdo que hayamos organizado nada online, ¿te acuerdas? Sí, Y un curso, por cierto, bastante trabajo. sí, 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 sí. Pero, pero ahí están los videos en YouTube, por lo menos quedó ahí. Yo creo que fue un buen esfuerzo que se hizo. Era Sí, necesario. necesario. Bueno, seguramente podremos tocar eso también. Eh, Bueno, yo quisiera de verdad comenzar, más o menos te había hecho algunas preguntas. eh, y la primera sería para ir directo al grano, como se dice. Bueno, sabemos, o por lo menos te estoy presentando como astrónomo que eres venezolano. Y la gran pregunta, o la primera pregunta es, ¿qué te motivó a ti a estudiar astronomía? No sé, yo soy de esos astrónomos que cuando preguntas te dicen que desde pequeños siempre quisieron estudiar astronomía. Desde que tengo edad de memoria siempre quise estudiar astronomía, no sé por qué. Porque como es de hace tanto tiempo y cuando era tan pequeño, como que no tengo un momento en el cual dije, quiero ser astrónomo. Mm, Yo pienso que en Venezuela, eh, nosotros vivíamos en una parte que era un poco alejada de las ciudades. Yo creo que la experiencia de ver el cielo en la noche, sí, ese concepto del cielo de noche realmente, donde no hay contaminación de luz y nada más ves las estrellas. Yo creo que eso es lo que me tuvo que haber motivado desde pequeño. Y además yo veía en ese momento el Canal 5 en Caracas, Venezuela, el Canal 5 y el 8 pasaban estos programas que se llamaban Dimensión, y pasaban también de Carl Sagan, Cosmo, porque pasaban como esos refritos de series viejas, ¿no? Eh, entonces yo pienso que esa combinación, como digo, no fue un momento que yo dije, este es el momento en que yo decidiré ser astrónomo, sino desde que tengo 8 9 años, 6 siempre dije, yo quiero estudiar astronomía, y bueno, terminé en eso, pero realmente toda la gente que me conoce, amigos, familiares, todo el mundo sabe que yo desde muy temprana edad siempre quise ser astronomía. Y realmente en Caracas no es que yo me la pasaba en el planetario que está en el Parque del Este o hacía otras cosas, realmente en Caracas no hay astronomía como tal, ¿no? Entonces no es que yo estaba expuesto a algo en particular, sino simplemente esas cosas casi como con lo que tú naces, ¿no? De repente nací siendo astrónomo de alguna manera, no sé cómo, pero capaz que estaba así. Interesante, me dirá que, no sé, esta pregunta la he hecho a varios astrónomos. Y yo diría que la gran mayoría tiene una respuesta muy similar. Me parece interesante. Por mi lado también es igual, desde muy pequeño la astronomía ha sido lo mío, ¿no? Y es muy interesante. Ahora, mencionaste algo que me llamó la atención, aquello de ver el cielo, poder contemplarlo por la zona donde vivías. Y yo tengo que hacer una confesión vergonzosa. Yo necesitaba lentes y no lo sabía hasta hace pocos años. Así que yo realmente no he visto el cielo todavía como debo verlo.
No he visto nada bien el cielo. O sea, lo que yo creía que había visto, ya me di cuenta ahora que tengo los lentes. Ok, necesito ir otra vez a algún lugar y ver el cielo de verdad. No he tenido Para esa gente experiencia. como astrónomo, tuviste problemas de óptica. Sí, sí, claro, exacto. Por ejemplo, ¿tú has llegado a ver la Vía Láctea como tal en algún Sí, lugar? bueno, y en Venezuela, o sea, yo veía el cielo estrellado de noche, las constelaciones, etcétera, y empecé a tener esos conceptos que yo creo que es lo que me motivó. Sin embargo, más adelante en mi carrera, en el 99, yo fui a una escuela de física solar en Argentina, en el Leoncito. Esas son unas llanuras que ellos tienen por allá Ok, en Argentina, pegado de Chile. ok. Ellos tienen un observatorio ahí grande. Y en la noche es, fue la primera vez donde, porque yo pensaba que en Venezuela yo estaba viendo el cielo estrellado. Claro. Y cuando fui a esa planicie en Argentina, fue cuando realmente vi un cielo de noche estrellado, Wow. donde tú piensas que estás viendo unas nubes, de verdad, o sea, es como una nube en el día, y son las nubes de Magallanes, literalmente Wow. viendo unas galaxias enanas, son las nubes de Magallanes ahí la ves y tú dices, pero eso es una nube, no, no se está moviendo. Esas son la grande y la pequeña de Magallanes estaba ahí. Y ves la Vía Láctea atravesando todo el cielo, que es algo que se ve muy bien. Claro, Venezuela está cerca del Ecuador, ¿no? Pero hacia en la parte norte del Ecuador. Pero en el hemisferio sur, especialmente en Argentina, la Vía Láctea se ve muy, muy fuerte. Es lo más llamativo en el hemisferio sur. De hecho, tú sabes que nosotros, así como tenemos constelaciones, ¿no? Los griegos tenían las constelaciones, en todos los hemisferios sur, las constelaciones o lo que sería, lo que vendría a ser el equivalente a constelaciones, son los parches oscuros en la Vía Láctea, que se relacionan a los animales, etcétera, que veía. De hecho, en Australia, también las primeras civilizaciones de Australia, los aborígenes veían esos parches oscuros de la Vía Láctea que nosotros sabemos que es polvo. Pero la Vía Láctea se ve súper grande en el hemisferio sur. De hecho, tan es así que la Vía Láctea, sin haber luna, ¿no? La Vía Láctea, la luz de la Vía Láctea puede hacer sombra tuya en la noche. Tú puedes tener una sombra tuya por la luz de la Vía Láctea, nada más cuando estás ahí en el hemisferio sur, ahí por Argentina, por esa zona. Es impresionante, es Wow. otra cosa. Y yo pienso que eso es lo que haría que la gente, porque muy poca gente ha visto el cielo así, ¿no? Sí. Yo pienso que eso le daría a la gente una perspectiva muy importante de lo que somos nosotros, porque es realmente algo impresionante, único, ver un cielo de noche cuando ves la Vía Láctea y ves la luz. Una vez que tus ojos se adaptan, ves la luz de la Vía Láctea haciendo sombra donde estás tú. Es impresionante. Wow. Está en mi lista de to-do list. Ahora que tengo mis lentes, tengo que ver la Vía Láctea y tengo que ir de nuevo a la Capilla Sixtina porque yo vi un borrón azul. ¿Cómo es? Así que tengo que ir de nuevo a ver eso. Miguel Ángel no era muy talentoso porque como que está todo borroso. Sí, sí, Y yo decía, bueno, arte, pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar el arte? Oye, qué interesante. Em, bueno, me gustaría saber, antes de avanzar al extranjero, es cómo supiste, yo entiendo que tú hiciste tus estudios en Venezuela, la Universidad Simón Bolívar en Caracas, ¿correcto? La licenciatura, el IBIC, la maestría. ¿Cómo supiste que sí se podía hacer astronomía en Venezuela? nunca lo supe hasta que lo hice. Mm, Eh, y siempre, como dije, siempre quería estudiar astronomía. Sabía que no había astronomía en la Simón Bolívar. Mi mamá era profesora de la Simón Bolívar, profesora de literatura. Y yo wow. siempre estaba en la Simón Bolívar. Desde que era pequeño iba a las clases con ella, me sentaba en el salón o en la oficina. Siempre estuve en el mundo académico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y yo sabía que en la Simón Bolívar definitivamente no había astronomía. Nosotros vivíamos relativamente de la Simón Bolívar, cerca, o igualito toda nuestra vida estaba alrededor de la Simón Bolívar por mi mamá, o sea que yo nunca pensé ir de repente a la central ni siquiera a estudiar, porque para mí era la Simón Bolívar, ¿no?
y pensé que la mejor manera de estudiar astronomía era estudiar física, que es al final lo que yo soy un físico. Todos mis títulos, licenciaturas, maestrías, tengo 2 maestrías y un doctorado, son todos en física. Creo que parecido a lo que tú tienes, a lo que tú tienes seguramente. Entonces pensé la física en mi mundo, que la física era la mejor salida hacia la astronomía, ¿no? Estudiaba física y después veía entonces cómo saltar a hacer un posgrado de astronomía en alguna parte. Y realmente te tengo que decir, para toda la gente que escucha, que quisiera entrar en este mundo de la ciencia, eh, realmente la carrera científica para mí más básica e importante es la física. Si tú quieres ser astronomía o hasta lo que tú quieras hacer, hasta biología, yo he enseñado, yo le he dado física a los biólogos y todo. Cualquier cosa, una carrera básica que todo el mundo debería dominar es la física. Y yo pienso que haber tenido el background, ese contexto de física en mi carrera, me ayudó eventualmente en la astronomía. Pero realmente la física es el fundamento de todo. Entonces, para mí, siento que ese camino eh, fue un camino importante, especialmente para mí. Todo el mundo es distinto, ¿no? Pero especialmente para mí porque me ayudó un poco a tener ese contexto. Ahora, sin embargo, hay que tener algo en cuenta, que es que hay una carrera de astronomía como tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo que fui postdoc en la Universidad de Maryland y di clases ahí ayudando a los profesores, etcétera, la astronomía como tal, la carrera de astronomía, ¿no? Se enfoca realmente en eh, toda la parte observacional también, ¿no? Los telescopios, la óptica, el universo, la esfera de la Tierra, ¿no? O sea, es algo muy completo. Obviamente eso no te lo da la física te da unas bases, ¿no? Las bases matemáticas, etcétera, para entender, ¿no? Más que todo, entender los procesos físicos que existen. Pero la astronomía es muy distinto, ¿no? Un astrónomo se instruye en todo este tipo de cosas, pero también tú vas a la parte que es de la astronomía, por ejemplo, observacional, ¿no? Tú vas y haces observaciones, cómo analizas los espectros, cuál es la mejor forma de observar con tu telescopio, el posicionamiento, la Tierra, el Sol, los astros, todo, ¿no? O sea, es algo que es mucho más específico a eso de la astronomía. Entonces hay que tener en cuenta que sí, yo estudié física y ahorita hago astronomía, pero realmente si alguien quiere estudiar astronomía, la carrera de astronomía abarca otro tipo de cosas, ¿no? Son muchas más cosas que hay que pueden ser bien específicas. Y ahorita tienes astronomía computacional, por ejemplo, tienes la observacional teórica, porque la astronomía es una buena unión de muchísimas cosas, ¿no? De la estadística, mecánica cuántica, tú sabes, tú y yo hemos hecho cálculos atómicos, ¿no? Entonces es una unión de muchísimas ramas en la ciencia. Entonces, hay que tener por lo menos bien eso claro, ¿no? Que una cosa es la física, otra es la astrofísica y otra la astronomía. Aunque todas se parezcan, todas se unen, realmente estudiar como carrera, cuando tú haces 4 o 5 años con los libros de texto, las clases, son muy distintas, ¿no? Son cosas que son bastante diferentes. Sí, sí, estoy de acuerdo. A mí, en mi experiencia, bueno, yo, claro, había, no sé si llamarlo déficit, porque tampoco es casi una cosa muy grave el no haber visto algunas materias de astronomía, porque yo también hice física, ¿no? Y en algún punto, bueno, me tocó estudiarlo por mi cuenta, o sea, sobre todo ya de postdoc, ni siquiera en el doctorado, ¿no? Ya Sí. había muchos temas que quizás son básicos en la astronomía que en la física no las viste, pero estoy de acuerdo que en general la física te da un fundamento muy, muy fuerte para afrontar todos los problemas, o sea, no es tan grave el asunto de no estudiar la astronomía. Pero es bien distinto porque, por Sí, ejemplo, como te digo, eso, especialmente si quieres observar, ¿no? Y la sí. astronomía es observación, ¿no? De repente, no nada más los telescopios, la óptica, la instrumentación, las importancias de las estadísticas con tus detectores, ¿no? Muchas de esas cosas que son muy hasta Prácticas. prácticas, los laboratorios de astronomía, ¿no? Mm. Esas cosas yo creo que
para un astrónomo son muy importantes y son esas cosas que de repente, si haces como física y después haces astronomía, vas a tener que, de alguna manera, Sí, como revalidar sí, o sí, ponerte al día con todas esas cosas, ¿no? Pero como con la base de física no es que sea fácil, pero se te claro. hace un poco más fácil. Pero definitivamente son conceptos bastante... Y como digo, hoy en día, además, la astronomía ha cambiado muchísimo por todo esto de data science, ¿no? Todo este Sí, análisis de datos, porque ahorita los observatorios, no nada más que el poder de cómputo se ha incrementado muchísimo, ¿no? En los últimos años, cosas que hace unos años hubiesen sido imposibles calcular en astronomía, como la foto del agujero negro. Eso no hubiese podido ser posible hacer con las computadoras que existían hace 10 años, ¿no? Y además con la creación de datos que existe. Ahorita estamos hablando de terabytes de datos por segundo en creación de uno de esos observatorios. Entonces, la astronomía como tal también está evolucionando, esa parte donde está la parte computacional de aprender con la computadora, etcétera. Entonces, el rama de la astronomía se ha vuelto también bastante, es bien particular, ¿no? es verdad. Sí, 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 estoy de acuerdo. Bueno, ahora llegamos al punto de tu carrera donde tuviste que ir a estudiar fuera. Una experiencia que yo, por ejemplo, no tuve. Yo hice toda mi carrera de estudios en Venezuela, ¿no? ¿Cómo fue? Además, yo entiendo que cuando tú hiciste los estudios, entonces tú seguías viviendo en Caracas, incluso con tus padres, me imagino. No te mudaste a Livic, supongo. Sí, no, no me mudé libre. Claro. ¿Cómo fue ese salto, esa experiencia de irte a Maryland a estudiar a Estados Unidos eh, Sí, no el sé, doctorado? yo no sé si es por mi personalidad, a veces uno no piensa mucho las cosas, ¿no? Sino simplemente uno las va haciendo y poco a poco las cosas van llegando a donde tienen que llegar, ¿no? Yo hice la licenciatura en física en la Simón Bolívar, donde mi mamá daba clase, y después mi primera experiencia con astronomía la hice en el IBEC haciendo pasantías en el 99 con Claudio Mendoza. Eh, y ahí fue donde empecé a realmente a ver un poco sobre astronomía, que me empezó a dar como un poco más la intriga, ¿no? Y ya a ese momento, haciendo esas pasantías, hice mi tesis de licenciatura con Claudio también en astronomía, con un servidor de opacidades que, por ejemplo, que por cierto todavía está funcionando en el Ohio Supercomputer Center. Eh, ya ahí uno sí empieza a ver como un poco más cuál tiene que ser el camino natural de la carrera en astronomía, ¿no? Por lo menos desde el punto de vista en Venezuela, porque ahorita yo tengo otra experiencia y te puedo decir, te puedo dar otra perspectiva, pero desde ese punto de vista, desde ese momento, el camino natural es, bueno, seguir con tus estudios de posgrado, ¿no? Terminar tu licenciatura, hacer una maestría y claramente terminar con un doctorado, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, el doctorado es lo que supuestamente te abre las puertas para tu carrera académica o lo que sea, ¿no? Que eso es otro tema de conversación igualito. Este, entonces en ese momento ya empezó a existir la posibilidad o por lo menos yo empecé a pensar que necesitaba hacer el doctorado. En Venezuela, ya yo en ese momento sí quería hacer algo de astronomía, de astrofísica. No quería seguir haciendo la física, especialmente porque en el IBIC ya habíamos hecho la maestría de física y en el IBIC habíamos visto casi todos los libros de física de posgrado. El Jackson, el Patria de estadística, el Sakurai de mecánica cuántica. Entonces ya teníamos, o sea, yo no iba a volver a repetir otra vez esto, quería algo mucho más enfocado en astronomía y obviamente siempre existía la posibilidad de estudiar afuera en el sentido de que tú hayas visto que todos tus tutores, toda la gente con la que tú interactuabas, todos venían de universidades de afuera. Y bueno, aplicamos. Ahora, lo que es curioso, y esta es la forma en la cual yo siempre siento que mi vida, yo siempre siento que yo siempre tengo que terminar los ciclos, ¿no? Y siempre tengo como un ciclo que empiezo y termino, ¿no? Y este es un ciclo que me demoré 17 años en cerrar, que es, en ese momento yo estaba terminando mi maestría de física en el IBIC y estaba buscando el posgrado y vine al Instituto del Telescopio Espacial en Baltimore, que es donde trabajo hoy en día, en el 2004, a dar una charla sobre mi tesis de maestría, que era sobre la estrella que tú tienes allá, de Tacarina.
eran cálculos atómicos del cromio en eta carina. Y fui allá a presentarla. Y cuando estaba allá, yo me llevé unos papeles de aplicación para la Universidad Católica de América en Washington, D.C. Y allá conocí a una de las personas que está en la Universidad Católica y le di mis papeles de aplicación. Eso fue en abril del 2004. Este era el último simposio del Hubble porque el Hubble todavía no tenía aprobada la última misión de reparación. Es decir, ya ese era el simposio donde había dicho aquí, ya no hay más ciencias con el Hubble porque ya no nos aprobaron la misión. El Hubble todavía funciona porque la misión se aprobó y todavía el Instituto del Telescopio Espacial todavía es el centro de operaciones y ciencias del Telescopio Espacial Hubble, ¿no? Entonces, en ese momento, en el 2004, en el instituto, le di mis papeles a esta persona en abril y en mayo recibí una carta de aceptación que había tenido una scholarship, o sea, una beca completa para estudiar en la Universidad Católica. Ya para el 24 de agosto de ese año ya estaba en Estados Unidos y ya para el 27 de agosto estaba dando mi primera clase como preparador en el curso de Física 1 de la Universidad Católica. Y ya pasaron 17 años y estoy trabajando ahorita en el instituto que me abrió las puertas básicamente a toda mi vida afuera en los Estados Unidos. Y yo vine con la expectativa de hacer mi doctorado en física, de estudiar, ¿no? Y yo siempre pensé regresar a Venezuela a formar mi departamento de astronomía y astrofísica en la Universidad de Simón Bolívar, que no existe. Pero bueno, la vida da unas vueltas, ¿no? Nosotros no sabíamos que iba a existir el COVID el año pasado, la vida da unas vueltas que son inesperadas. Y además, hablando sobre la inmigración, este país a mí me abrió todas las puertas que me pudo haber abierto. Entonces realmente yo terminé mi doctorado y ahí mismo me ofrecieron, bueno, me gané una beca para hacer mis estudios mi investigación de postdoctorante a través del programa de postdoctorantes de la NASA, el NPP, y estuve entonces, me quedé en la NASA en el Centro Goddard en Greenville, y después me salió un postdoc en la Universidad Johns Hopkins, que está al lado del Instituto del Telescopio Espacial, y de ahí me salió otro postdoc para estudiar, para trabajar en la Universidad de Maryland, en el Departamento de Astronomía, y después de ahí me salió la oportunidad de ser científico del Telescopio Espacial otra vez en la NASA y ahorita en el instituto. Entonces realmente ha sido una oportunidad tras de otra que, aunque la situación en nuestro país hubiese sido distinta, lo más seguro es que este camino lo hubiese tenido que haber hecho de todas maneras, porque profesionalmente eh, era imposible para mí no aprovechar las oportunidades que se me seguían abriendo aquí. Y eso es lo que hemos estado haciendo durante 17 años. Mi familia y yo hemos estado aquí básicamente gracias a esas primeras oportunidades, ¿no? De hace tanto tiempo. Y me llama la atención esos cambios, porque hay pocos lugares donde tú puedes permanecer, sobre todo porque estás cambiando efectivamente de instituto, ¿no? Has cambiado y tienes la oportunidad de estar en un lugar donde hay, estamos hablando de que Universidad de Maryland, Goddard, Johns Hopkins, el Instituto del Telescopio, o sea, 4 lugares super top. Esos cambios era porque a medida que se acababa algo, tú buscabas, mira, yo me quiero quedar aquí, voy a buscar solo cosas aquí, o de repente fue más como orgánico, así como natural, de que se iba terminando algo y ya encontrabas algo ahí mismo y podías seguir. Una mezcla de todo y yo creo que aunque uno sea científico, no tiene que reconocer el factor de suerte, ¿no? Hay Hmm. veces que la suerte, el factor, estar en el momento que es, cuando es importante, mientras uno tenga abiertos los ojos para esa oportunidad, ¿no? Porque si uno no tiene los ojos abiertos, puede ser que por suerte exista una oportunidad y uno la pierda, ¿no? Pero mientras uno siempre tenga los ojos abiertos y estés buscando, yo pienso que esa suerte, esa oportunidad siempre ha estado ahí. En el caso mío, siempre en estas carreras uno dice, bueno, el postdoc se acabó, ¿dónde me va a salir? Me voy a salir para California, para aquí, para allá. Sí. Al final me salió todo en Maryland, habiendo yo aplicado para muchísimos otros lugares. Pero yo pienso que de repente sí, esta forma de crecer natural, orgánicamente, en esta zona, donde tú mencionas esos lugares, ¿no? Estamos, por ejemplo, yo hago investigación con la Universidad de Maryland, con el John Hopkins, con la NASA, pero también está
NRL, está JPL, hay como 10 o 15 centros de investigación fuertes en esta zona. Entonces yo creo que de una manera casi natural o de alguna forma subconsciente, todas las relaciones que yo tenía también estaban todas dentro de esta misma zona. Entonces, claro, yo aplico a postdocs o lo que sea, pero también tengo propuestas metidas con gente en esta misma zona. Entonces, en esta misma zona, mira, necesito un postdoc o tengo una persona por aquí y ya yo estoy aquí, ya yo conozco, ¿no? Entonces, fue como algo orgánico también que creció por la misma razón de que esta zona tiene muchos centros de investigación y esos investigadores en el área que yo hago de galaxias activas también es un grupo relativamente pequeño confinado a todas estas mismas instituciones, ¿no? También en ese momento existía la suerte de que cuando yo empecé mi postdoc en la NASA, estaba la mitad de la misión Spitzer en el infrarrojo. Y entonces yo me metí con esa misión, entonces empecé a ser de las pocas personas que sabían procesar los datos con el Spitzer. Y entonces eso me abrió puertas para ciertos postdocs, incluyendo el de la NASA. Después salió la misión Herschel. Con Herschel fue lo mismo, empecé a aprender sobre la misión, me volví uno de los pocos en la zona que hacía las cosas con Herschel. Entonces así también fui de alguna manera escalando. Y obviamente mi experiencia en el infrarrojo mediano y lejano fue lo que hizo también que yo pudiera hacer la transición al James Webb en la NASA como científico de apoyo y ahorita en el instituto, ¿no? El background mío de astronomía en el infrarrojo e instrumentación en el infrarrojo, que es muy distinta. Tú sabes, en los rayos X, ¿no? Por ejemplo, los rayos X es muy distinto a lo que tú observas con un telescopio normal. Entonces, no son los mismos espejos, no son los mismos detectores, son cosas totalmente distintas. Y es lo mismo en el infrarrojo, son cosas distintas, ¿no? Entonces, yo creo que eso ayudó a mantenerme, a que yo me pudiera quedar en esta zona. Sin embargo, también yo tomé la decisión, más adelante, ya después de mis últimos postdocs, de no mudarme más. Esta era la zona que me gustaba, quería estabilidad para mi familia y yo simplemente me dediqué a buscar oportunidades que estuvieran en esta zona y por suerte muchas de esas oportunidades salieron y me he podido mantener ahí. Pero en algún momento sí me cansé de seguir tratando de ver dónde caía en la próxima vez, dependiendo de un proyecto o una propuesta, lo que sea. Y decidí quedarme aquí y aquí buscar lo que hubiese podido buscar, pues. Por suerte me funcionó a mí. No todo el mundo le funciona de esa manera. Sí, de hecho, de verdad que me parece muy interesante lo que cuentas todo. Me siento identificado en muchas cosas, para ser sincero. Por ejemplo, acá tengo la oportunidad en Múnich de estar igual, ¿no? He estado, desde que salí de Estados Unidos, desde Venezuela, he estado en dos Max Plan, en la ESO también. Por ahí está la Universidad de Múnich también. Entonces es como un lugar muy interesante donde puedes eso, establecer conexiones con mucha gente. En el caso de astronomía de rayos X hay pocos lugares también en el mundo donde se haga de todo eso. Aquí está todo muy bien. Y, y la verdad es que me parece interesante. Me sentí identificado con varias cosas de las que decía. En mi caso quizás no es tanto la evolución, porque yo entiendo que tú empezaste a involucrarte más con la instrumentación también. Yo no tanto, aunque me gustaría mucho. Eventualmente está en mis planes. Sobre todo pensando a futuro, porque aquí Max Planck crea instrumentos de rayos X. Entonces yo creo que es una muy buena, obviamente un muy buen conocimiento para adquirir, ¿no? Pero en mi caso ha sido una evolución más bien de las áreas de investigación, porque yo he tenido que ir como expandiendo y en que hice el doctorado en medio interestelar, después pasé a binarias, después, y ahora estoy haciendo cúmulos de galaxias, de hecho. Al final es un poco, sigue siendo gas caliente, por así decirlo, por resumirlo, muy, muy resumido. Pero ha habido también ese cambio. Yo creo que es muy interesante porque no es fácil lograr eso. Toda la historia que estás contando es difícil. Es muy difícil que una persona logre permanecer en una ciudad, ir cambiando de diferentes institutos de investigación, siga haciendo astronomía, siga desarrollando la carrera. Realmente creo que sentirse hasta privilegiado porque no es fácil, ¿no? Bueno, y lo que tú dices es cierto, ¿no? Que también me hiciste recordar que yo empecé mi carrera de astronomía en Venezuela haciendo cálculos de datos atómicos. Y ahorita hago
vientos moleculares de gas en galaxias. Este, entonces uno necesita adaptarse a las situaciones, ¿no? Sí, Yo creo que la adaptación es también parte del trabajo el que uno hace. Como tú dices, tú empezaste haciendo algo y aunque de alguna manera todo está relacionado, uno también se va adaptando, no nada más por cuestiones prácticas al proyecto que eventualmente te puede pagar para el proyecto de investigación que estés haciendo, ¿no? Porque si te pagan y necesitas entregar resultados sobre un proyecto en particular, bueno, tú empiezas a averiguar y investigar y te vuelves un experto en eso, ¿no? De cierta forma, eso fue lo que pasó cuando yo hacía Herschel y Spitzer, que en ese momento me tuve claro. que volver un experto en los procesos de las imágenes, la creación de las imágenes, los pipelines, las calibraciones, todo eso, porque eres tú el que tiene que hacer todo eso, ¿no? Pero es estar dispuesto a adaptar y a cambiar y abierto a aprender nuevas cosas, porque eso es lo más difícil, ¿no? Que de repente tú ahorita estás haciendo una misión de rayos X, nosotros sabemos que las misiones de rayos X, casi todos los softwares son distintos, los pipelines, todas las Sí, cosas manejan los datos de distintas maneras. Entonces tú dices ahorita, bueno, tú en particular trabajas con Rosita y de repente viene la próxima misión, tienes que volver a aprender otra vez sí, todo, cómo funciona el instrumento, qué es lo que está haciendo, cómo es la calibración. Y eso son, uno lo hace, pero y uno está acostumbrado ya a hacerlo, pero son cambios que realmente no son triviales de hacer, ¿no? Donde en sí, un momento tú dices, ok, a partir de mañana empiezo un proyecto nuevo donde ahora ya no estudio esto, sino tengo que empezar a estudiar esto, por ejemplo. claro. O que ya este instrumento no funciona, tengo que aprender un nuevo software o un nuevo método de hacer cosas porque es totalmente distinto. Y empiezas casi desde cero, lo único que tienes es la Sí, experiencia y cierto conocimiento acumulado, pero en muchos casos empiezas desde cero, ¿no? sí, Y es poco tiempo para volverte un experto, porque a este sí, nivel tú eres el experto, ¿no? Tú eres el que tienes que ser el experto en tu rama. Entonces empiezas desde cero, casi desde cero, con una curva de aprendizaje que es muy empinada, ¿no? Inmediatamente tienes que empezar a sacar resultados y no es sencillo, pero esa es la carrera y eso es lo que uno se entrena, ¿no? Eso es para lo que uno está entrenado. Uno está entrenado exactamente para hacer eso, para adaptarse, para cambiar y rápidamente dar resultados aunque uno esté empezando desde cero. Eso es clave para cualquier astrónomo, ¿no? sí, Y que no todos tienen, si te das cuenta, muchos astrónomos de las generaciones de las, muy anteriores a las nuestras, este, por ejemplo, salen datos nuevos de ALMA. ALMA es súper difícil de procesar, ¿no? Y las nuevas pipelines y todas las cosas. Entonces, este es el Atacama Large Millimillimeter Array en Chile, que observa en el radio, ¿no? En el milímetro. Y son varias antenas, 37, 32 antenas, no sé, separadas. Esos datos son muy difíciles de procesar y muchos de esos telescopios, el mismo James Webb, eh, para hacer las propuestas del James Webb, la gente tenía problemas otra vez con aprender nuevo software para enviar las propuestas, hacer los cálculos de cuánto es el signal to noise de la emisión. O sea, hay un proceso de aprendizaje que cada vez se vuelve más complicado o más detallado a medida. Y no todo el mundo tiene la capacidad de adaptarse para volver a aprender eso todo el tiempo. Entonces mucha gente simplemente se queda en lo que era su pedazo de astronomía, donde ellos son unos expertos en ciertas cosas, mientras tienen que buscar de repente ayuda o apoyarse con otra gente para analizar los datos de cierto observatorio o hacer otras cosas porque se ha vuelto muy, muy detallado ese conocimiento, ¿no? Mientras que uno como postdoc, en este momento, bueno, ya yo no soy postdoc, pero cuando era postdoc, uno realmente tenía que aprender todo, porque uno tenía que ser como una navaja suiza, ¿no? Saber hacer varias cosas y estar todo el tiempo aprendiendo, aprendiendo desde cero y vuelves otra vez, te vuelves un experto y vuelves otra vez para atrás a aprender otra cosa nueva. Y vas así todo el tiempo. Es bien complicado. sí, sí, tal cual. Tal como lo describes, muy interesante. Por eso es que de verdad que en este tipo de profesiones la parte vocacional es tan importante, ¿no? Porque tienes ese ímpetu para seguir, 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 ¿no? A pesar de las dificultades, que como obvio, todas las profesiones tienen sus dificultades, ¿no? Pero muy interesante. Yo quería preguntarte un momento por tu experiencia. Yo recuerdo siempre,
recordaré la primera vez que tuve la oportunidad de estar unos meses en Goddard, en NASA. Y por supuesto que uno siendo un venezolano caraqueño, llegar a ese lugar es como, esto se me fue de las manos, esto es más que un sueño, esto es una locura, ¿no? Y quería preguntarte, ¿cómo fue tu experiencia en tu caso de llegar ahí? ¿O lo viste como algo más natural? ¿Ya lo veías como algo X en el sentido de que, bueno, un paso más? ¿O cómo fue tu experiencia ahí? Porque básicamente todo, no sé si de Latinoamérica, pero en Venezuela todo el mundo dice, eres muy inteligente, ve para la NASA. O sea, NASA es sinónimo de el lugar soñado para todo aquel que sea muy bueno en matemáticas o algo así, ¿sabes? Y Claro, quería sí. saber tu experiencia. Bueno, y eso, y todo el mundo me preguntaba, yo quiero ser astrónomo de la NASA. Y entonces, bueno, todo el mundo, ¡ja, ja, ja! ¿Qué va a hacer tu astrónomo en ese momento, no? Claro, lo que es gracioso es que yo estaba en la NASA en varias etapas de mi vida, ¿no? Y la primera vez que estuve físicamente en el centro Goddard de la NASA, con un carnet que entré por la fuerza físicamente, fue como estudiante del doctorado, porque eh, eh, el que sería mi tutor de tesis, ¿no? Hice las primeras pasantías de verano en la NASA en el 2005. Entonces, con gente de la Universidad Católica. Y antes de eso ya había ido un par de veces para ver, porque a veces la gente de la Universidad Católica daba clases, o teníamos seminarios o reuniones dentro del Centro Goddard de la NASA, dentro de la NASA. Obviamente la primera vez que fui sentí, por lo menos, como dicen, mission accomplished, ¿no? O sea, eh, lo lograste, ¿no? Seas estudiante, seas lo que sea, por lo menos pasé por la puerta donde están los guardias de seguridad, por lo menos pude pasar y nadie me paró, ¿no? Y tengo todas las fotos de la primera vez, ¿no? Te tomas la foto afuera, que es Claro, claro. horrible, porque afuera hay que si Sí, 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 sí. un semáforo ahí, una tiendita por allá, un autobús tortelado pasando por un lado, en medio de la autopista, es horrible, pero tú te tomas tu foto ahí con todas las matas y los guardias te tratan mal, o sea, pero tú pasas y es otro mundo, ¿no? Eh, pero, ¿qué es lo que pasa, no? Que desde el punto de vista científico, la NASA sigue siendo la NASA, es cierto lo que dice la gente, ¿no? No necesariamente que eres un genio para estar en la NASA, obviamente, yo no soy un genio, estoy en la NASA, ¿no? Este, y no todo el mundo que está ahí es un genio, pero realmente mi experiencia en la NASA en todos estos años, como te digo, desde el 2005 que estuve como estudiante, después estuve como postdoc, después estuve como científico y ahora soy contratista, todavía trabajando con una misión de la NASA, ¿no? Realmente la gran mayoría de la NASA es gente muy capacitada, gente con una gran motivación, como habíamos mencionado anteriormente, ¿sí? Y gente realmente con un camino y una meta clara de trabajo. Es decir, la gente sabe exactamente cómo hacer las cosas, qué es lo que se necesita hacer para que las cosas funcionen. Desde el punto de vista científico, ¿no? Expertos en las áreas, las misiones. Acuérdate que la NASA, la gente piensa que eh, eh, la NASA no es una institución completamente monolítica en el sentido de que la NASA hace esto, ¿no? La NASA hace muchísimas cosas, Sí. desde ciencia de la Tierra, ¿no? Satélites, muchísimos satélites que están observando el calentamiento global, la temperatura de los océanos, la formación de las nubes, el terreno. Entonces tiene muchísimas cosas que no es nada más la exploración espacial desde el punto de vista científico, porque también tiene la exploración espacial humana, ¿no? Las misiones como las misiones Apolo, las misiones Mercury, los transbordadores espaciales, las nuevas cápsulas de Orion, etcétera, ¿no? Tiene la parte esa de la misión del hombre fuera pero también tiene esa parte del hombre estudiando la Tierra y estudiando el sistema solar, estudiando el Sol, la parte de la NASA que se dedica al estudio del Sol, ¿no? Que es importantísimo, ¿no? Que es el space weather, ¿no? Ver las tormentas solares que vienen, estudiar la física detrás del Sol, que es importante para nosotros, para la vida en la Tierra, ¿no? Entonces la NASA tiene muchísimas cosas y de todo eso, obviamente, es una mezcla más o menos entre científicos, ingenieros, muy importante,
y el personal administrativo, ¿no? La gente que maneja absolutamente el día a día de todo lo que sucede en la NASA. Entonces, cuando tú llegas a la institución, la NASA no es algo monolítico que tú dices, llegué a la NASA y es un edificio, ¿no? El centro Gore de la NASA son 36, 38 edificios, todos separados en un lugar bien bonito con grama y todo verde. Y en cada uno de esos edificios hay distintas partes. Esta es la que hace la óptica, esta es la que hace las misiones de no sé qué, esta hace instrumentación, hay talleres para crear cosas aquí, hay esto, están los edificios de investigación, están toda la gente que hace astrofísica, están los donde hacen la divulgación de la ciencia dentro de la NASA. Te das cuenta que tiene todos estos gradientes, ¿no? Que uno no se imaginaba. Eh, y para mí, desde un punto de vista práctico, lo que más me sorprendió, digo, científicamente era lo que yo me esperaba, pero físicamente no era lo que me esperaba, no nada más porque no era un edificio que dijera NASA, ¿no? Porque igualito, por ejemplo, yo trabajaba en el edificio 29 donde estaba el James Webb y el edificio ese tiene arriba un símbolo de la NASA gigantesco que parece el edificio de la NASA, ¿no? Tú puedes decir, bueno, estuve en el edificio de la NASA. Es la infraestructura, la NASA tiene 50 años y mucha de esa infraestructura que está en el centro Goddard en Greenbelt es vieja. Entonces los edificios no están cuidados así perfectos como en una película, ¿no? O como uno podría ver en una universidad, sino los edificios, bueno, hay unos que se estaban cayendo y los tumbaron. Yo trabajaba en un tráiler que estaba afuera ahí y veías animales por aquí o por allá. Entonces la infraestructura que la han mejorado mucho, ¿no? Pero a veces uno tiene ese choque de decir todo es perfecto, como en las películas, que tú vas a una compañía y todo funciona, o sea, todo está así, limpio, todo está perfecto, y de repente llegas ahí y tu escritorio tiene una gotera, por ejemplo, porque el día anterior cayó nieve y la nieve se metió en una ranura y se goteó y tienes una gotera cayéndote en tu escritorio y pones un pote de basura ahí para agarrar el agua. O un amigo mío que ponía una bolsa así para que el agua no lo chorró con un paraguas debajo de la computadora. Son unas locuras así, ¿no? Es como una cosa paradójica. Sin embargo, adentro, lo que se hace es de primera, ¿no? En ninguna parte, o muy pocos lugares vas a conseguir gente tan capacitada y tan inteligente y tan, no es inteligencia, es esa como ser clever, ¿no? Como tener esa cosa extra que puedes pensar fuera, ¿no? Que no es nada más inteligencia, es saber conectar lo que tú sabes con todo lo que está sucediendo. Para mí eso fue único y fue una experiencia muy buena. Y ellos han arreglado muchas cosas en la NASA igualito, pero por ejemplo es distinto a como tú tienes en Europa. Yo también he ido al Max Planck a hacer pasantías, ahí en Garmisch, cerca de Múnich. Eh, y bueno, o sea, las oficinas, puras ventanas, bastante luz natural, Sí, tienes un río que pasaba por debajo, sí, tienes sí. un café ahí que te tomas tu café y las ventanas las puedes abrir como un cubo de Rubik que como 50 distintas posiciones y Sí, se sí, pliegan sí. como un origami. Ah, en la NASA, o sea, si tienes ventana, tienes suerte, ¿no? Porque en tu oficina puede estar del lado adentro sin nada de ventana ni nada. Y tú, a veces yo estaba trabajando así, la oficina todo buenísimo, tú trabajas, no tienes ventana por ninguna parte. Y tú dices, bueno, me voy para la casa. Y cuando sales, está cayendo un palo de agua afuera que tú ni sabías. O está nevando y está todo cerrado y tú ni te diste cuenta porque tú estabas ahí sin ver el clima y no sabías qué es lo que estaba pasando. Entonces, como esos son esos detalles, pero mi experiencia en la NASA es maravillosa, excepto de la parte de infraestructura, eh, Qué que la mejoran. interesante. Obviamente, estamos hablando de muchísimos edificios y el Centro Gore de la NASA es uno de los centros de Claro. la NASA. Se tiene muchísimos centros. Yo también trabajé en el Centro Johnson de la NASA, por cierto, donde estaba el centro de control de la misión Apolo. Nosotros trabajamos Mm, al lado del centro de control de la misión Apolo, que ya es parte como del museo que ellos tienen ahí. Nos tomamos todas las fotos ahí. Entonces son edificios históricos realmente. claro. Pero históricos que existieron que eran nuevos hace 40, 50 años, ¿no? Entonces necesitan como una actualización un poco de ese sentido. Este, pero mi experiencia fue increíble, ¿no? Es como una mezcla de situaciones, ¿no? O sea, que dices, estoy en la NASA y te cae agua en la cara, por ejemplo. O estoy en la NASA y sales y el autobús no pasó, estás en medio de la autopista.
yo tuve problemas con el autobús, o sea, eso es otro cuento, pero, o sea, no, era un desastre ahí. Pero sí, bueno, es una mezcla de todo, pero la ciencia no la he conseguido en otra parte a ese mismo nivel, ¿no? Me encanta, me parece muy interesante. Yo tuve unos problemas, fue con secretarias y siempre echábamos de chiste, mira, hay secretarios malos hasta en la NASA, o sea, Sí. no hay lugar perfecto, es que es así, al final somos, seguimos Y es siendo lo seres mismo, humanos. como uno decía en Venezuela, uno decía que uno tenía que saber cómo tratar a ciertas secretarias, es decir, a esta ni se te ocurra decirle, así como el subnazi de Seinfeld, ni se te ocurra decirle, o sea, entonces tú, hay unas que tú vas a decir, aquí está mi panilla, chacata, y ya era hasta el punto, dice, ¿a dónde tienes que ir a buscar la llave de la oficina en tal parte? O sea, cuando vayas allá, o sea, está pendiente que la que da la llave es un poquito así, entonces no hables mucho, ya das la llave, sacas planilla y te regresas, ¿ok? Tú vas allá ya así mentalizado, o Claro, sea, claro. cha, oficina, tanto, pa, llave, y te ibas, porque ya tú sabías por dónde venía. Y bueno, los policías, los de ahí también, los de seguridad, o sea, ella es la parte humana, ¿no? Es la parte de Sí, sí, interacción. claro, exacto, En la exacto. ciencia, bueno, no hablemos de los cuentos, pero tú y yo sabemos, ¿no? En los cuentos entre los tutores, entre los jefes, entre todas las cosas, ¿no? Todo el mundo son distintas, son choques de personalidades, ¿no? Tal Y cual, como en somos cualquier grupos de empresa. personas, ¿no? O sea, Sí, bueno, uno no se salva de eso. Hay veces que uno sabe, cuando alguien da una charla en algún lugar, uno sabe qué grupo es, ya tú sabes qué decir, qué no deberías decir, a menos que quieras escalar la situación, dónde no hablar, cómo hacer. O sea, eso son interacciones humanas, ¿no? Al final del día, la NASA no es un grupo de robots, sino es un exacto. grupo de gente, ¿no? Entonces, uno tiene que Sí, lidiar con eso. Y el centro Gordo de la NASA tiene más de 10.000 personas, ¿no? No es que wow. estás en la nada, ay, tú conoces a otro venezolano, bueno, qué sé yo, o sea, nada más el centro Gordo de la NASA son 10.000 personas. Y ese es un centro, ¿no? O sea, hay venezolanos en todas partes, por ejemplo, ¿no? Gente que Cierto. seguramente uno conoce. A ¿No? mí, Lo cómico es que si en un momento estaba Javier y estaba otra gente, estabas tú de repente, o José Manuel, entonces tú dices, ¿tú conoces a este venezolano? Ah, sí, claro. Y dices, coño, Venezuela es un país mínimo porque todo esto se conoce. es verdad, es verdad, es verdad. Yo recuerdo en la época en la que estuve además, a mí me tocó la... De hecho, fui varias veces a Maryland y solo la primera pude ir a Godard porque ya teníamos un carnet rojo gigante gracias a Ah, la sí, situación política de Venezuela. Yo no podía entrar solo, tenía que entrar con un ciudadano estadounidense que iba con Tim, quien fue mi jefe en ese momento. Y ya la situación estaba muy, muy sí. complicada y después ya no valía la pena. De hecho, las siguientes No, veces, porque estás a en pesar de Maryland, trabajar con él, íbamos a la Universidad de Maryland y ya está. No. sí. Yo me acuerdo de eso Has cuando tenido tú eso otra vez? Actualmente. no, o sea, bueno, me acuerdo cuando tú estabas en la Universidad de Maryland en Sí, ese momento, ¿te acuerdas? Que yo estaba de postdoc sí, ahí sí. también. Eh, y yo no viví el carnet rojo. Mm, ¿Por qué? Porque cuando yo entré a la NASA y a mí me dieron mi primer carnet, no había pasado, no había escalado ok. la situación en Venezuela al punto que escaló después para tener el carnet rojo, que es un carnet restrictivo, ¿no? Para la nacionalidad venezolana, comparado a las nacionalidades, si tú eras de Cuba, Sí, Irán, Chile, te dan ese mismo carnet. sí. Pero como yo ya tenía tantos años en la NASA, mi carnet se siguió renovando con los mismos colores que no eran rojos, que era uno amarillo y después uno verde. Y después me hice residente y eventualmente ciudadano americano y no, Claro, ya ahí ya cambia, claro. tengo otros carnets. Pero yo nunca tuve el carnet rojo. Sin embargo, nosotros, esto fue antes de repente que tú entraras, Javier y yo, que Javier es otro venezolano que también estuvo en la NASA, eh, otro astrónomo venezolano, muy reconocido internacionalmente. Él, Sí, él, en ese momento, él y yo tratamos de traer estudiantes venezolanos a través de la Universidad Católica para trabajar en la NASA como pasantías o con programas de doctorado. En ese momento nosotros hicimos pasantías y trajimos a dos estudiantes venezolanos, Yara, Yara, no sé si la conoces, ya la bueno, Jeff Yara, T. sí, Sí, la y, conozco. y
en- Mm, se me olvidó, perdón, se me olvidó el otro estudiante venezolano. Y ellos hicieron unas pasantías en ese momento. Después trajimos a Jordan Guerra. ujú. Hablamos con la gente de la Católica y Jordan vino, hizo su doctorado de física en la Universidad Católica a través de esto, porque nosotros conocíamos a los jefes del departamento de la Universidad de la Universidad Católica y teníamos los contactos eso. Sin embargo, en ese momento fue cuando se empezó a poner lo del carnet rojo más fuerte y ya realmente esa conexión con la NASA no es que se perdió, pero se volvió muy complicada y muy problemática para la persona que estaría dispuesta a traer a una persona venezolana, ¿no? Porque no todo el mundo te iba a ir a buscar al main gate de la NASA para llevarte, o sea, se complicó muchísimo y por eso no pudimos seguir trayendo venezolanos, o por lo menos ofreciéndoles la posibilidad a un venezolano de aplicar y hacer su doctorado en física a través de la Universidad Católica, porque esa era una posición, era una oportunidad real que existía, porque yo me había graduado ahí había salido muy bien en la universidad, Javier también, Jordan también, ellos saben que los venezolanos son gente preparada, que pueden llegar con un buen grado de instrucción y que iban a ser eventualmente exitosos, no nada más en su doctorado, pero en su carrera, ¿no? Y entonces eso simplemente no se pudo dar por todo este problema con los carnets, que fue una lástima, ¿no? Una lástima porque en verdad ningún venezolano, eh, se- yo hubiese sometido a ningún venezolano a eso, ¿no? Quién sabe, hoy en día de repente la situación es un poco distinta, de repente cualquier venezolano no le importa, pero realmente el trabajo personal de estar con las personas en la NASA, eso se perdía completamente porque era muy difícil entrar ya a la NASA con ese carnet rojo, ¿no? Sí, Todavía es muy difícil me para un imagino. venezolano. Sí, bueno, las consecuencias, ¿no? ¿Cómo afectan, qué nivel llega a afectar las consecuencias Es un políticas? detalle, sí, que Sí, nadie sabe y bueno, imagínate. exacto, exacto. Bueno, aquí yo tengo que acelerar un poco, este está muy interesante y el tiempo vuela. Yo quería preguntarte, también para desmistificar un poco, ¿cuáles son los aspectos positivos y también los negativos de la astronomía, de ser astrónomo? Bueno, los positivos, bueno, no sé, la astronomía para mí, la ciencia en general es como resolver un rompecabezas todos los días, ¿no? Si a ti te gustan resolver problemas, eso es lo que estás todo el tiempo, ¿no? Te pagan por pensar, básicamente. Este, la astronomía tiene algo distinto que, claro, para observar el cielo necesitas tener los mejores lugares en el planeta, ¿no? Entonces, para esos lugares la gente va, ¿no? Vas a Hawái a observar, o vas a Chile, o vas a Sudáfrica o a Australia, o utilizas observatorios en el espacio, ¿no? Haces misiones, etcétera. Entonces, y bueno, o sea, ustedes ven las fotos que tengo allá atrás, ¿no? O sea, para mí es una maravilla, ¿no? Trabajar en algo que hasta desde un punto de vista básico visualmente es algo que le llama la atención a cualquier persona, ¿no? Y la maravilla esa, tú creo que hablaste en estos días en un programa sobre el Deep Field del Hubble, ¿no? este, Ese tipo de cosas, ¿no? Donde, ¿qué vas a descubrir, ¿no? Que es lo que viene ahorita con el James Webb, por ejemplo. Imagínate trabajar en una área donde tú estás esperando este nuevo telescopio y no es que tú vas a responder las preguntas que están ya planteadas en las misiones científicas del James Webb, sino lo interesante es qué son las preguntas nuevas que vienen, que ahorita no tienes ni siquiera el conocimiento necesario para formularte esas preguntas, ¿no? ¿Cuál es ese conocimiento nuevo que viene ahorita, ¿no? Entonces, bueno, son las cosas para mí positivas que siempre van a estar más en la balanza que las cosas negativas. ¿Qué son las cosas negativas? Bueno, es un área muy específica, es relativamente difícil mantenerse eh, relevante en el campo de la astronomía, especialmente si quieres ser un experto, porque las cosas cambian bastante y es bastante complicado mantenerse como un experto por bastantes años. Eh, y, y bueno, hay un problema práctico que es, se gradúan más astrónomos al año,
de posiciones de astronomía que existen. Entonces, el mundo de la academia, si alguien quiere estudiar astronomía para dar clases de astronomía en una universidad, es un porcentaje muy bajo que logran hacer eso, ¿no? Eh, que de cierta manera es muy parecido a muchas carreras, ¿no? Cuando la gente ve estos abogados que trabajan en estas grandes firmas, realmente es un porcentaje mínimo que llega a ser el asociado de la firma o algo, ¿no? O sea, la gente al final lo que hace es trabajar, trabajar y peleando por un solo cupo, ¿no? Que exista. O Es los muy parecido a la deportistas astronomía. también, ¿no? Es como Uf, los deportistas, sí. exacto. Es pelear por un cupo, ¿no? Sin embargo, hoy en día, por las computadoras, por lo que hablé antes un poco sobre esto de los manejos de datos, la astronomía es algo que muy fácilmente se puede extrapolar a otras vertientes profesionales, ¿no? Ya sea de desarrollar algoritmos o programación o instrumentación o computadoras, etcétera, ¿no? Desde el punto de vista que un astrónomo, conozco muchos astrónomos, postdoc, amigos míos, que trabajan en los bancos, Mm, trabajan en sí. Google, trabajan en Twitter porque saben el manejo de información, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, hace poco hubo un estudio sobre eh, micropartículas de plástico en botellas, ¿no? Las botellas, cuando venden las botellas de plástico aquí en Estados Unidos, estudiaron la contaminación de micropartículas de plástico que puede existir en las botellas de agua de plástico, ¿no? Y eso fue desarrollado en parte por un astrónomo de la Universidad de Johns Hopkins y otros donde tú utilizas tus modelos de evolución de galaxias, donde básicamente tú tienes una imagen gigantesca y tú identificas galaxias en esa imagen, puedes utilizar lo mismo para identificar micropartículas de plástico en la botella, ¿no? Entonces hay muchas cosas donde la astronomía se puede extrapolar a problemas reales en ciertas áreas, ¿no? Bancos, sí, como te digo, páginas de internet, etcétera, ¿no? Hay muchas maneras. De hecho, el mismo instituto, y esto es algo que había mencionado antes, y para cerrar con eso entonces, esta idea es, no necesariamente para ejercer o trabajar en astronomía necesitas tener un doctorado en astronomía. Por ejemplo, en el Instituto del Telescopio Espacial hay muchas posiciones para gente que trabaja en programas, en software, desarrollo de programas, programación, etcétera, porque son muchas las herramientas que los astrónomos utilizan. Entonces, podrías trabajar en astronomía si ser astrónomo. Entonces, puedes tener una licenciatura como ingeniero de programación o ingeniero de informática o ingeniero de sistemas y entonces a través de eso, ¿no? Tú perfectamente puedes apoyar misiones científicas como el James Webb. Entonces, de repente tú no estás resolviendo un problema de por qué las moléculas de agua se mueven a 1000 kilómetros por segundo en la galaxia Macarian 231, pero tú eres el que ayudó a desarrollar el software que está llegando a ese resultado, ¿no? Entonces es muy interesante porque hoy en día, como te digo, o sea, muchas vertientes podrían ayudarte, muchas carreras podrían ayudarte. Si tu pasión es la astronomía, de repente no necesitas tener el doctorado en astronomía, ¿no? Hay otras maneras de ayudar en el estudio de la astronomía, ¿no? Entonces, bueno, eso hay que también tenerlo un poco en consideración, ¿no? Que hoy en día las cosas han cambiado bastante, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo. Eh, iba a mencionar algo, no puede ser que se me haya olvidado. Dijiste los aspectos positivos y tal. Uy, se me fue la idea. Pero bueno, una última pregunta que te iba a hacer es si sobre el James Webb. Tú estás trabajando actualmente con la parte instrumental, entiendo yo, del nuevo gran telescopio, eh, el James Webb. ¿Puedes contarnos un poco por qué es importante el James Webb? Y me gustó mucho lo que dijiste de lo importante no son las preguntas que estamos diciendo que vamos a resolver, sino qué cosas nuevas habrá, porque un poco es la misma filosofía, supongo, cada vez que hay una gran misión, porque con Rosita hablábamos de lo mismo, o sea, Rosita tiene un propósito, pero estamos a la expectativa de qué cosas
nuevas vamos a descubrir que ni siquiera teníamos idea y qué preguntas van a surgir, ¿no? Exacto. Así que bueno, háblanos un poco del James Webb. Bueno, yo en el James Webb trabajo en el grupo de óptica del telescopio. eh, y trabajé en la parte de instrumentación, de calibración y prueba de los instrumentos. Y ahorita en la parte de óptica. Eh, ¿Por qué? Porque el James Webb es un telescopio de 6.6 metros de diámetro, compuesto por 18 hexágonos, y cada hexágono es como un metro, 1.3 metros. Entonces, cada uno de esos hexágonos tiene distintos grados de libertad, se puede mover de distintas maneras, y lo que tú realmente no quieres que pase es que cuando tú apuntes el James Webb para una estrella, veas 18 copias de esa estrella, en vez de ver una sola estrella. Entonces, esa es parte de mi trabajo, soy parte de un grupo que se dedica a mantener a los espejos, a esos 18 segmentos del James Webb, funcionando como si fueran un espejo único de 6.6 metros. Y tenemos que tener una precisión mejor de 1 en 10.000 veces el grosor de un cabello. Esa es la precisión que nosotros movemos y tenemos que tener en los espejos para poder realizar la ciencia que se quiere. ¿Y cuál es la ciencia que se quiere? Bueno, esa primera imagen del Hubble que tú mencionaste, el Deep Field, ¿cómo se ve eso cuando utilicemos el James Webb? El James Webb es un telescopio en el infrarrojo. Eso quiere decir que va a poder ver galaxias cuando se formaron en el universo hace 13.5 mil millones de años. Las primeras galaxias o los primeros procesos después de que el universo fue suficientemente frío como para que la radiación pudiera escapar. Casi todo esto, bueno, nosotros sabemos el principal compuesto del universo es el hidrógeno, ¿no? Entonces las primeras galaxias y estrellas, bueno, van a emitir en el hidrógeno. Y esa luz principalmente sale en ultravioleta en el óptico, porque esas son las emisiones que nosotros vemos aquí. Acuérdate que la astrofísica, la física es la misma que hay aquí, que la misma que existió hace mucho tiempo, y en cualquier parte del universo. Entonces, si tú agarras un tubo que tiene hidrógeno adentro y lo iluminas, tú ves las transiciones, ¿no? Esas transiciones H-alfa, tus líneas de hidrógeno, etcétera. Son las mismas líneas que existieron cuando se crearon las primeras galaxias, las primeras estrellas. Entonces, lo que quiere decir que esa emisión en el ultravioleta y en el óptico, en ese momento, hace 13.5 mil millones de años, como el universo se está expandiendo, eso ahorita nosotros lo vemos en el infrarrojo, en la banda que ve el James Webb. Por eso es que nosotros vamos a poder ver estas galaxias. Ahora, con qué sensibilidad podemos verlas? Bueno, ¿qué tan sensible es el James Webb? El James Webb podría detectar, y siempre digo esto lo dijo John Matter, que es el premio Nobel de Física del 2006, por cierto, trabaja en la NASA, y es el científico principal de la misión del James Webb. El James Webb podría detectar el calor de una abeja a la distancia de la Luna. Entonces imagínate una abeja en la Luna, con el James Webb tú podrías detectar el calor de esa abeja. Entonces es una misión, es un telescopio más grande, el espejo, en el infrarrojo, de 0.6 micrones a 28 micrones. Esos son más o menos los tamaños de algunas moléculas, ¿no? En comparación. Entonces, lo primero que se va a poder hacer es ver ese universo naciente, ¿no? De 13.500 millones de años, ¿no? Cómo fueron las primeras galaxias, cómo fueron las primeras estrellas. Obviamente, si tú ves eso y tú, por ejemplo, combinas el James Webb con el Hubble, ¿no? Que ve en el óptico, tú podrías tener una especie de álbum familiar de las galaxias, ¿no? Donde tú ves las primeras galaxias, como si era el bebé de la galaxia cuando se crearon, y después puedes ver las galaxias como las vemos ahorita, ¿no? Ahora, el James Webb todavía puede ver las galaxias de ahorita en nuestro universo cercano, las ve en el infrarrojo, ¿no? Cuando ve las galaxias que nacieron hace 13.500 millones de años, ve cómo eran las galaxias en el óptico, en el ultravioleta. Pero hoy en día, las de hoy en día que vemos aquí en nuestro universo cercano, como la galaxia Andrómeda, que es nuestro compañero, la ve en el infrarrojo, ¿no? Y el infrarrojo da otras opciones. Una, que te permite atravesar el polvo, ¿no? Si tuvieras la Vía Láctea en el infrarrojo, no verías los parches esos negros que veían las primeras civilizaciones, sino verías simplemente las estrellas que estarían por detrás de esos parches, ¿no? Entonces te da una visión sin obstrucción. Sin embargo, también te deja observar la emisión de moléculas en el infrarrojo. ¿Y cuáles son las moléculas más importantes en el universo? Es el polvo.
el polvo en el universo, el polvo interestelar, es súper importante porque ese polvo es, como tú dijiste que tenías problemas con los lentes, que necesitabas lentes, el polvo también te obstruye de cierta manera la visión que tú tengas del universo, desde todo punto de vista. Entonces, cualquier emisión que tú, cualquier observación que tú tengas, siempre puede estar afectada por este polvo. Entonces es importante también entender y ver la composición, ver cómo funciona este polvo, específicamente el polvo interestelar o el polvo en otras galaxias. Nosotros hemos visto que ese polvo mezclado con moléculas es lo que literalmente forma estrellas nuevas. Entonces en ciertas galaxias, al estudiar el polvo y ese polvo con las moléculas que existen, que se puede ver en el infrarrojo, nosotros podemos saber cómo se están formando las estrellas o cómo se están alimentando los agujeros negros que están dentro de las estrellas. Y eso nos da entonces otra parte científica del James Webb, que es estudiar la evolución de las galaxias, porque te ofrece todos esos procesos como tal. Después la otra parte es el estudio de los planetas, ¿no? Con el James Webb vamos a poder estudiar la atmósfera de los planetas fuera del sistema solar, ¿no? Entonces, con estos métodos de tránsito donde el planeta atraviesa por enfrente de la estrella, llega un punto cuando él está enfrente de la estrella que la luz de la estrella atraviesa la atmósfera del planeta y si la atmósfera es suficientemente gruesa, nosotros podemos detectarla con el James Webb, vas a poder ver los elementos químicos que existen dentro de esa atmósfera. Y claro, al saber tú los elementos químicos dentro de las atmósferas de planetas fuera del sistema solar, tú puedes saber estos elementos se parecen a los que nosotros tenemos aquí, ese planeta tiene agua, tiene las condiciones necesarias para la vida, etcétera, ¿no? Entonces te permite estudiar eso también. Y estando en el infrarrojo, como dije también, por el polvo, que es el proceso que nosotros sabemos que tiene más polvo de las cosas que nosotros podemos ver cerca de nuestro sistema solar. Los mismos sistemas solares. El sistema solar es una formación, un colapso de una nube gravitatoria de polvo y material, ¿no? Y eso es polvo. Entonces nosotros podemos ver la formación, cómo se formaron los primeros sistemas protoplanetarios, es decir, los primeros sistemas solares. ¿Por qué? Porque podemos ver la emisión al infrarrojo que viene a través de este polvo, de todos estos movimientos que están sucediendo ahí. Entonces son varias vertientes científicas importantes que son formación de estrellas, allá a través de esta formación de sistemas planetarios, a través de estos discos protoplanetarios que son de polvo, que emiten en el infrarrojo, tenemos la sensibilidad y la resolución espacial para ver y resolver esos sistemas. Podemos literalmente ver planetas alrededor de las estrellas. Podemos estudiar con la espectroscopía su composición química de los planetas fuera del sistema solar. También podemos estudiar la evolución de las galaxias, cómo las galaxias evolucionan en el tiempo. Y podemos ver esas primeras galaxias cuando se formó el origen del universo, ¿no? Podemos saber las primeras galaxias y las primeras estrellas que se formaron. Entonces, esas son varias piezas de ese rompecabezas que el James Webb nos va a permitir responder, ¿no? Esperemos que nos permita responder. Y algo importante es que el primer ciclo de ciencia del James Webb ya ha sido aprobado. El primer ciclo de ciencia del James Webb ya fue aprobado y eso quiere decir que cuando se termine toda la preparación del telescopio después que se envía al espacio, aproximadamente 6 meses después del lanzamiento, va a empezar el ciclo de ciencia. O sea, tú te puedes meter en la página del instituto y ves qué propuestas ya están ahí. Tú puedes ver exactamente qué tipo de ciencia se va a hacer en el primer año del telescopio. Y después de eso, cualquier persona, tú, cualquier persona que nos está oyendo, que tenga por lo menos una buena idea o cierto background en astronomía, puede enviar, si tienes una buena idea, puedes enviar tu idea, hacer una propuesta, enviarla y un grupo de gente la va a revisar, la va a evaluar y tú podrías tener la oportunidad de tener tiempo de observación en el James Webb para desarrollar tu ciencia. Entonces también el James Webb es de cierta forma un instrumento de la humanidad, ¿no? Donde cualquier persona en el mundo tiene acceso al telescopio y los datos que salen del James Webb se hacen públicos casi inmediatamente. Tienen un periodo muy corto donde el investigador principal de la propuesta puede desarrollar sus proyectos, pero después de eso son datos públicos. O sea, cualquier estudiante en cualquier parte del mundo con una computadora y acceso a Internet podría entrar y bajarse unas observaciones al James Webb y hacer su investigación o plantear sus incógnitas o respuestas, lo que sea, a función de eso, ¿no? Entonces hay bastantes cosas interesantes que van a pasar en los próximos años. Genial, emocionante. Escuchándote toda la narración es como...
Shut up and take my money, aunque ya tomaron el dinero, ya no hace falta. ¿Cuándo sería la Imagínate fecha? esa foto del Deep Field que tuviste, Sí, pero viendo galaxias a redshifts mucho más lejanos, ¿no? exacto. Porque lo que va a hacer es aumentar la población, porque ahorita tenemos sí, un grupo de galaxias, pero lo que se va a aumentar es la estadística de las galaxias que existían a esos corrimientos al rojo. Cuando estamos hablando, el universo tenía 200 millones de años nada más, 200, 300 millones de años. Wow. ¿Cuándo es la fecha de lanzamiento oficial? Dice- Está para el 18 de diciembre de Ok. este año, menos un mes. Bueno, crucemos los dedos en el sentido de que todo salga bien, porque del lado de X-Ray Astronomy tenemos unas Una, terribles experiencias, unos bueno, traumas. sí. No, bueno, ojalá que no tengamos el Hitomi trauma, pero El Hitomi trauma. No, no, esperemos que no. Esperemos que no. Bueno, va a estar muy bueno, va a para estar. algo. Y no es para que la gente se estrese, pero la misión del James Webb tiene más de 300 puntos únicos de falla, es decir, puntos que si esos puntos o esos desplegables, esas partes de la Claro, misión no funcionan correctamente, la misión no existe como tal. Más de 300 puntos de falla. Eso es 3 veces más puntos de falla únicos que la última misión a Marte de la NASA. Entonces, eso no es para que la gente se estrese, pero para que la gente se dé cuenta de la lo complejidad, complicado claro. que es esta misión, porque realmente hablamos de los detectores, de los espejos, etcétera, pero tiene tecnología única desarrollada específicamente para esto y es realmente un telescopio único. Es la primera vez que se va a lanzar al espacio algo de este estilo. Claro, Y si funciona, esto va a ser la forma en la cual muchas misiones van espaciales, por lo menos, van a tratar de adoptar ciertas de estas lecciones, ¿no? Especialmente lecciones positivas y negativas de lo que es el James Webb, ¿no? Porque es la misión más avanzada que ha hecho la NASA, ¿no? wow. Bueno, ahí De hecho, es el estaremos. telescopio más grande que tiene la NASA. Y si lo ves, por ejemplo, otra estadística es el doble del tamaño del Hubble, pero Sí. la mitad del peso. Ah, bueno, wow. Imagínate el nivel tecnológico. Estamos hablando de una cosa que es el doble del tamaño del Hubble, pero con la mitad del peso, ¿no? Es como el tamaño de un avión pequeño. El Hubble es como un autobús más o menos, un Sí. autobús escolar un poco más pequeño, pero es la mitad del peso, el James Webb, con todo y que es el doble del tamaño. Wow. Entonces, realmente algo único de verdad. Bueno, bueno, vamos a ver. Desearle todo lo mejor por todo el avance de la ciencia que vamos a tener gracias a eso. Y como dice, avance a nivel tecnológico, aplicaciones a otras misiones. Tremendo. Bueno, pero ya sabemos a quién culpar si algo sale mal. Lo están Sí, viendo aquí en el video. al venezolano, Al venezolano. al Bueno, chamín. yo creo que estamos ya listos. Yo tengo aquí unas preguntas, una ronda rápida de preguntas para que todo el mundo sepa que los astrónomos son personas normales, comunes y corrientes con sus gustos y demás, aunque depende de cómo contestes. Así que te voy a hacer la ronda rápida de preguntas. Eh, Marcio. Primera, Es psicológico. un test psicológico, exacto. Esta parte está siendo grabada también, por supuesto, y se va a enviar ahí recursos humanos de la NASA, a ver si... ah, no, de la NASA no, del Instituto del Telescopio. Acuérdense que dije que la NASA es un sitio top, así que lo que dije de infraestructura, más nada. Eso no es problema de ustedes. Eso, infraestructura es otra cosa. La infraestructura se echa a perder, no es problema de ustedes. Lo estoy diciendo aquí, ¿ok? Estoy haciendo unos clips para TikTok de lo que dijiste anteriormente que van a ser virales. ¿Ya? Bueno, vamos a ver. Primera pregunta. ¿Cuál es tu comida favorita? Carne, parrilla. Ey, pero parrilla de verdad, porque yo me acuerdo, me acabo de recordar de golpe que una vez estando en Estados Unidos me invitaron a un grill y yo estaba feliz con el grill, imaginándome un grill de la gran sabana de Venezuela.
Y eran, obvio, hot dogs y ya No, está. hamburguesa no, parrilla venezolana donde lo que me gusta, y especialmente en el verano aquí saco, me compro una buena carne y hago todas mis salsas y todas mis cosas. O un restaurante de parrilla donde un prime rib o uno de esos Ya. cortes porterhouse, una de esas cosas como a lo, ¿cómo dicen? A lo cavernícola. Sí, 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 me imagino. A ver, Aunque a comer menos carne, la carne es mala para el ambiente, calentamiento global, gases verdes, green gases, y además es mala para el cuerpo. Entonces, no debería sí, comer tanto, eso es una nota, pero es lo que más me gusta. sí. Igual el primero es el que pongo en TikTok. Las aclaratorias nadie las va a escuchar. ¿Cuál es tu ciudad favorita? Oh, me lo hiciste. Era rápido, vas a cortarlo después. Ciudad favorita, la que me viene a la mente ya después de decirlo inmediatamente es internacional, Roma. Mm, Roma. En Estados Unidos, Sí. Nueva York Ah, mira. y Caracas y Caracas. Caracas, Caracas. Yo me enamoré de Roma cuando fui a Roma. Me enamoré perdidamente. Pero iba sin lente, tengo que volver a ir. Saludaste a Adriano y estaba saludando ahora a Naucogel. Sí, sí, sí. No sabía que tu mamá era maestra de literatura y la pregunta es, ¿cuál es tu libro favorito? Mi libro favorito de una es El Quijote. Ah, mira. Es un libro que he leído varias veces, me encanta, me encantó desde la primera vez que lo vi hace muchísimos años que era chiquito, pequeño. El Quijote me encanta y he visto varias traducciones. Y además lo tengo en inglés también. Es mi libro favorito. Claro. Eh, Recientemente he releído varios libros y podría decir que un libro que me gusta bastante en astronomía es Contacto, de Carl Sagan, Ah, ya. aunque no me gusta mucho el final, pero sí me parece un libro bastante interesante por el contenido de ciencia que tiene, excepto el final, no me gustó mucho el final del libro. Y ahorita me gusta mucho las Guerras de las Galaxias, creo que tienes algo allá atrás de la Guerra de las Galaxias. Un juego de Y me mesa, estoy sí. leyendo la Sí, sí. serie de High Republic. Ellos Ah, ok. tienen libros que salieron este año o el año pasado, son libros relativamente nuevos, y me leí En la luz del Jedi, y me estoy leyendo ahorita el que le sigue, que se llama Rising Storm. Y no son libros, obras maestras de literatura, pero son libros que me mantienen bastante entretenido por lo que son, ¿no? Entonces, bueno, esos son mis gustos. Tu También selección. veo muchos cómics. Ah, Tengo sí. muchos cómics por ahí, de DC o Marvel Ah, y mira. de otros un poco menos conocidos de la gente, pero veo bastantes cómics. Lo que pasa es que son muy caros también. Claro. Como en físico los compra. O yo supongo que ya hay Sí, digital. me gusta bastante tenerlos en físico y a mí en general me gusta tener muchos libros en físico. No me he acostumbrado mucho a leer pero sí tengo varias series completas de cómics en digital. Por ejemplo, me leí una muy interesante la de Injustice de DC Comics, donde Superman se vuelve como una especie de dictador. Sí, sí, sí. De hecho, Interesante. conozco un videojuego basado en eso. Sí, bueno, el videojuego esta serie es basada en el Ah, es videojuego. al revés. Ok, wow. Bueno, interesante. Yo soy un enfermo es de Batman. Siempre fui enfermo de Batman. Los cómics de Batman, hubo una época en que leía de todo de Batman, pero obsesivo, o sea. eh, pero es difícil, muy caro los cómics. Batman está medio loco. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No tiene nada que envidiarle al Joker, ¿eh? Esos dos son Sí, medio sí. similares, ¿eh? Yo creo que de eso es exactamente la relación. Exacto. Tienes que ser a techo volado, Javier. A ver, ya estamos por terminar. ¿Cuál es tu grupo de música favorito? Uh, Blink Ya 182. sé, me acordé. Sí, sí, sí. Siempre, creo que eso Pero te lo he lo preguntado he visto antes. ya varias veces en concierto. Creo que lo he visto como 3 veces en concierto por aquí. Eh, y otro grupo que me gusta, para que no digan que es Blink nada más, es New Found Glory. También es de punk. También Ok. los he visto varias veces por aquí.
Ahora, sin embargo, te voy a decir, para mí, uno de los mejores grupos de rock, que es lo que más me gusta, que hay ahorita para mí, es Foo Fighters. Los he visto en Mm. concierto varias veces y para mí es uno de los mejores grupos que existe, Foo Fighters. Me gusta muchísimo ese grupo también. Está en mi lista de ver un concierto en vivo de esa gente. Vamos a ver si lo logramos. Eh, un consejo que nunca olvides. Nunca nadie me da un consejo en esta vida, déjame ver. Alguien una vez me dijo que nadie va a hacer nada por ti, que tienes que hacer todo tú por ti. No esperes nunca nada de nadie. No sé si fue Homero Simpson o fue uno de mis tutores en el Sí, MIDI. sí, sí, sí. Suena a Homero, pero yo creo que no fue Homero. Suena a Simpson, pero no, fue Pero real. es cierto, no es totalmente cierto, ¿no? Porque yo no llegué a donde estoy sin la ayuda de muchísima gente. Llegué a donde está sin la ayuda de muchísima gente. Y también sin uno ayudar a muchísima gente, también funciona de la misma manera. Lo que es cierto de ese consejo es que la persona que está más interesada en triunfar tiene que ser uno mismo. Entonces, cuando uno hace las cosas, uno es la persona más interesada en que esas cosas funcionen bien y uno es el que tiene que hacer todo el trabajo para que eso funcione bien, sin esperar que alguien te pueda o no ayudar. ¿Entiendes? Porque uno es el interesado de siempre salir exitoso de cualquier cosa que uno haga. Uno tiene que considerarse uno mismo como la persona más interesada en uno mismo tener éxito, ¿no? Entonces yo Sí, pienso que es importante siempre tener eso en consideración, que uno es el que tiene que crearse su éxito y uno es el que más le interesa ser exitoso uno mismo, sabiendo que hay mucha gente que te va a ayudar, ¿no? Y que tú eventualmente vas a ayudar a mucha gente. claro. Pero tú tienes que pensar en ti y ser tú la persona que, tú mismo, ser competitivo contigo mismo. Yo creo que es una de las cosas más importantes que, si aprendí algo en esta carrera, es eso, ser uno mismo es el que tiene que ser competitivo con uno mismo. Sí, aunque es verdad, la frase suena dramática, pero es verdad, al final es un poco en contra de la apatía, en contra de la dejadez, en contra de incluso hasta la flojera y la vagancia, ¿sabes? Como, muévete, muévete. Si quieres alcanzar cosas, tienes que tú dar pasos. Y bueno, ¿cómo te describirías en tres palabras? Familia, astronomía y Range Rover. Muy bien, muy bien. Eso abarca mucho, mucho. Con eso puedes describir la vida de una persona. Sin duda. Y familia es lo primero. A ver, penúltima pregunta. ¿Un recuerdo de tu infancia? Bueno, no relacionado a la astronomía, pero un recuerdo que siempre me llama la atención estando aquí ahorita como padre, fue la primera vez que fui a Disney, porque después llevé a mis hijos a los mismos lugares y esa vez que yo fui a Disney yo tenía como 6 años, fue la única vez que había ido a Disney y no había vuelto más nunca hasta cuando llevé a mis hijos. Y realmente llevé a mis hijos a los mismos lugares y como que todos esos recuerdos que uno tiene en alguna parte del cerebro que uno piensa que no los tiene, empezaste a recordar y a ver todas las cosas igualitas. Entonces eso creo que me trajo otra vez esos primeros recuerdos de mi infancia. Fuera del recuerdo que yo te dije, por el cual pienso que yo estudié astronomía, fue ver estas noches realmente, estar simplemente en la noche viendo el cielo, viendo las estrellas, viendo la constelación de Orión. Esa la conoce todo el mundo y se ve en todas partes del mundo, este, y viendo los planetas, etcétera. Tenía un telescopio chiquitico. Entonces yo pienso que esos son, pero definitivamente cuando regresé a Disney con mis hijos, para mí fue otro ciclo donde llevé otra vez a mis tres hijos y vimos otra vez todas las mismas cosas y realmente una de las mejores vacaciones que he tenido, aunque fue Disney, fue estar ahí con mi familia, compartiendo y viéndolos a ellos disfrutando de todas esas cosas. Uno de los mejores viajes que he hecho en mi vida. Mm, me Medio gusta. caro, te lo recomiendo a la gente. Me gusta, me gusta. Está en mi lista también. Yo fui a Disney en el año 2000, tenía 12 años y está grabado en mi mente porque además fui al Kennedy Center. Y Ajá, ese viaje es como...
yo toqué el cielo. O sea, si pienso en mi infancia, yo recuerdo ese momento de estar ahí. Además, sabes que en Estados Unidos son unos genios para entretenimiento, ¿no? Te ponen que si el Sí, lanzamiento del Apolo 11 y se iluminan las consolas y tú estás ahí llorando. Ay, eso pasó hace 50 años, pero estos son unos genios. Son unos genios sí, para eso. eso Estados Unidos es perfecto para crear memorias. Sí, exacto, tal cual. Buenas y malas, ¿no? Pero También, exacto, también, también. Sí, lo saben hacer muy bien para ambos lados. Bueno, y por último, Venezuela es... mi país. Soy venezolano americano, pero Venezuela siempre, uno emigró para acá, pero Venezuela siempre es el país de uno. Siempre está ahí. Muy bien, excelente. Muchas gracias, Marcio, de verdad, por todo este tiempo que te tomaste. Sé que estás trabajando y todo, como todos, ¿no? Pero muy agradecido por estas conversaciones. Apúntalo, muévelo más hacia... Eso, mira, es James Webb. Una maravilla. Deberías enviarme uno por correo. Se le cayó el espejo Uy, secundario, no, pero que eso no signifique nada, ¿eh? Que eso no signifique nada, Marcio. Bueno, muchas gracias de verdad, por el es todo apoyo bien. también. Están todas las pasiones, mire. También estuvimos, lo mencioné un poco al principio, pero hemos preparado cursos de astronomía para Venezuela online. Ha sido muy agradecido por esa colaboración. Eso que hicimos ha dado fruto en el sentido que actualmente hay una nueva camada. Se unieron como 10 astrónomos que están colaborando a hacer el nuevo curso de introducción a la astrofísica. Qué Y yo bueno. creo que se inspiraron mucho al ver que teníamos ya algo hecho, ¿sabes? Como, ah, mira, bueno, vamos a hacerlo. Y sé que siempre estás en esa parte dispuesto. A la parte de divulgación también sé que no hablamos, hubo muchas cosas que no mencionamos, pero sé que también te gusta todo eso. Y en fin, que sepas que te admiro, por supuesto, te conozco desde hace años. Cuando yo estaba empezando ya tú estabas ya un poco más avanzado. Y nada, que es un placer conocerte y es interesante que aunque no hayamos hecho hasta ahora ciencia similar, porque es que, bueno, no se da por las cosas que cada uno estudia, muy interesante tenerte también como una referencia, ¿no? Como un astrónomo venezolano que Bueno, está bien. venimos de la misma camada de Venezuela Sí, y a mí me contenta mucho que tú estés allá bien, porque no es fácil mantenerse allá y que tú has logrado estar ahí, que te has mantenido relevante y que has seguido publicando y que estás metido, no sé en cuántos proyectos estás metido ahorita, ¿no? Y yo creo que esa definición que tú me dijiste a mí, tú pondrías astrónomo, escritor, músico, o sea, estás metido en todo. Yo realmente si me hubiese podido, yo hubiera dicho familia, astrónomo, astrónomo. Dije Range Rover. Range Rover es el carro que yo tenía cuando estaba en Venezuela y es para mí como ese carro emblemático. Eh, no porque vaya a tener uno, porque realmente no son muy confiables hoy en día, pero es como ese sueño, esa quimera, ¿no? Como en vez de decir haber dicho una quimera, dije Range Rover, por decirlo, pero en tu caso yo sé que tú eres multifacético y me gustó mucho hablar contigo. Y sí, bueno, no, tenemos ya como una hora y media hablando y todavía no hemos hablado ni la mitad de las cosas que podríamos haber hablado igualito. Pero me contento que estés allá, que estés bien con tu familia y que estés involucrada más con una misión nueva, ¿no? Con sí, Rosita y que estén haciendo cosas nuevas, porque eso es, ¿no? Abriendo caminos para otra gente también. exacto, así es. Y bueno, algo que, como dijiste, yo me uno, nosotros en general no, o sea, no hace falta ser un genio para hacer una carrera científica, lo que necesitas es, ¿sabes? La vocación, el esfuerzo y tal, pero que a veces la gente cree que el científico es un tipo que tiene que ser súper inteligente y no, yo creo que al contrario, la idea es un poco que estas historias de nosotros inspiren a otros a que, bueno, si quieres, te podemos decir un poco cómo lograrlo y ya depende de cada uno, ¿no? Exactamente. Bueno, amigo, muchas gracias por todo. De verdad un placer y bueno, estaremos en contacto seguramente. Chao. Bueno, la verdad es que ha sido un placer. Ha sido un placer para mí tener a Marcio acá. Espero que le hayan disfrutado de la entrevista. Ahí estará todo el video.
Y nada, nos estaremos viendo entonces en otro momento, en otro episodio de esta serie en Twitch. Chao. I am here full of shame and blame, but I am sure